Bueno, Ibarra, como le decía a Carlos, tuve un tiempo residiendo en Venezuela, alrededor de casi 3 años. Llegué a un momento, creo que importante en la historia venezolana. Capriles se lanzaba como uno de los candidatos a la primaria de la Mesa de la Unidad, junto con Corina 2012 o Machado. 2013. 2012, Ok, 2012. Él ok. estaba en plena, comenzaba su campaña. Desde entonces veía a Capriles como una de las figuras principales de la oposición venezolana contra el chavismo. Sí. Quería saber en este momento, además de Capriles, qué otros rostros son visibles y fuertes en este momento dentro de la oposición venezolana. Bueno, uno de los problemas fundamentales de la oposición venezolana es que hay más candidatos que gente, para decirlo de alguna manera, con una expresión popular. Parece que todo el mundo aspira, pero en vez de resolver primero el problema de fondo, hay demasiados aspirantes a la presidencia de la República sin que esas aspiraciones tengan, digamos, coherencia, porque lo primero que hay que hacer es buscar un sentido unitario de la oposición para poder articular una sola propuesta que pueda enfrentar los designios con vocación totalitaria que tiene el gobierno de Maduro. Precisamente ese es un punto que quería tocar. Sé que hay muchos rostros, uno de ellos creo que es Guaidó. ¿Qué le pareció que Guaidó saliera como presidente interino o se lanzara como presidente interino? ¿Eso ha fortalecido a la oposición o lo ha debilitado? Yo creo que fue un error garrafal porque eso no existe. O sea, nadie está, para decirlo en términos coloquiales, nadie está medio preñado o preñado. O estás preñado o no estás preñado. Por eso el presidente interino, para violar el artículo 233 de la Constitución, que te ordena convocar elecciones en 30 días, ya han pasado 2 años. Entonces, interinato o eternidad. ¿Cómo es la cosa? Entonces, da por sentado que la categoría o la característica de Guaidó como presidente interino ha sido un error fallido, pero ha sido también reconocido por muchos gobiernos del mundo. Estamos hablando de Claro, Europa, porque estamos hablando de Estados Unidos. sí, como no, porque hay confusiones en el sentido de que esto no es un asunto jurídico. Te vuelvo a decir que allí hay una abierta violación del artículo 233 de la Constitución venezolana vigente. No se convocó a elecciones, además, él se autojuramentó en una plaza pública, pero eso no pasó por la Asamblea Nacional en pleno, en la sede de su constitución, en fin. Se han cometido un montón de errores, pero el asunto no es jurídico, el asunto es político. El gobierno que sabe bien a lo que está jugando porque es astuto y tiene orientación internacional de la peor, como la de los cubanos, la de los chinos, de los rusos, iraníes y las guerrillas colombianas, aparte del narcotráfico, termina siendo más astuto y logra dividir a la oposición. El asunto de la oposición es tener coherencia, tener sindéresis, es decir, repito como al principio, buscar un mecanismo que nos agrupe a todos, nos dé coherencia y tras un propósito electoral ir acumulando fuerzas para derrotar definitivamente al gobierno. Después del triunfo clamoroso del 6 de diciembre de 2015, donde obtuvimos 2/3 de la Asamblea Nacional, producto del voto popular, la oposición se emocionó y pensaron que el trabajo ya estaba realizado y el trabajo estaba listo y que Maduro estaba liquidado. Pues no. Ahí es donde incurrimos en el error de que todo el mundo quiere ser candidato, pero nadie quiere poner los caballos delante de la carreta, sino al revés, la carreta delante y los caballos atrás. Eso no existe, eso no ocurre en ningún país serio. Entonces, lo primero que hay que hacer es, de verdad, acumular fuerzas, ganar tantas alcaldías como sea posible, ganar tantas diputaciones como sea posible, ganar tantas gobernaciones como sea posible y no abandonar el escenario como se ha hecho con la abstención. Estados Unidos estaba obligado a seguirlos apoyando porque fue el principal artífice de los apoyos a la oposición en aquel momento, así como Canadá y la Unión Europea. Pero esos apoyos vienen mermando de manera considerable en el desarrollo del tiempo, porque cuando, por ejemplo, ¿qué pasaría? Respondo con esta pregunta. ¿Qué pasaría si siguen transcurriendo los meses y los meses y los años? ¿Los Estados Unidos va a seguir apoyando a Guaidó? Yo creo que no. Yo creo que se van a fastidiar, se van a cansar y van a decir, pero si estos tipos no hacen lo que tienen que hacer, yo tampoco tengo por qué hacer esfuerzo, porque en la oposición venezolana se cometieron unos errores tan graves que en vez de continuar el camino electoral, algunos tomaron el camino fácil, fácil no,
duro y difícil, pero que creyeron que era muy fácil y rápido con el tema de las guerras. Se inventaron una guerra el 30 de abril, supuestamente con, digamos, jefes de las Fuerzas Armadas venezolanas, como si aquellos no estuvieran comprometidos con el gobierno por negocios de distintos tipos. Se inventaron otra guerra, la Operación Gedeón, que fueron los capturaron como unos tontos en una playa venezolana porque habían sido infiltrados por el propio gobierno de Maduro. Ellos creen que están jugando con muchachos. No, vale, el gobierno de Maduro es gente que tiene experiencia política. Son muy malos gobernantes, pero son muy astutos para la política. Tienen mucha experiencia y tienen además, repito, alianzas con lo peor del mundo. La dictadura cubana, el gobierno de los ayatolás en Irán, el gobierno ruso, el gobierno chino, ¿tienen o no tienen experiencia? Claro que tienen experiencia. Entonces la cosa es otra. En mi artículo de esta semana, que está circulando, yo digo, negociar la paz. Cuando en el territorio de Vietnam se estaban cayendo a tiros para matarse, los Estados Unidos y los vietnamitas tenían al propio tiempo una mesa de negociación en París, una mesa de negociación política, precisamente para ver cómo se acababa con la guerra, que había sido muy cruenta. No se ponían de acuerdo en nada. Los vietnamitas querían una mesa rectangular al estilo de la conferencia de Ginebra. Los americanos decían que no, una mesa redonda donde no hubiera triunfadores. Al final tuvieron que buscar una mesa ovalada porque nadie se ponía de acuerdo. Igualmente, ¿dónde se reunían? ¿Quién esperaba a los otros? ¿Quién entraba primero? Bueno, encontraron una solución alternativa, un salón con 4 entradas para que todos lo hicieran al mismo tiempo. Es la política es una cosa negociada, como decía Aristóteles, la política es el arte de lo posible y de la negociación. De otro modo no nos vamos a entender. Señor Ibarra, haciendo un poco de historia, cuando Chávez estaba en el poder, la oposición incluso tenía determinados poderes, o sea, habían varias gobernaciones lideradas por la oposición estaba muy bien representada en la asamblea, no era mayoría, pero sí era un grupo que hacía bastante presión, había muchas alcaldías en manos de la oposición. ¿Qué pasó al llegar Maduro? Que hemos visto un retroceso completo de la oposición, ha sido aplastado por el PSUV y por la fuerza chavista. ¿Qué ha pasado? Voy a tener que recurrir otra vez a la historia reciente. En 2005 estaba Chávez en el poder y Chávez, que tenía vocación totalitaria, presionaba y presionaba y presionaba con su poder presidencial enorme. Y la oposición cayó en la trampa de abandonar las elecciones parlamentarias. Desde el 2005 estoy hablando, estamos en el 2021, 2005. ¿Por qué pensaban que al abandonar las elecciones parlamentarias Chávez iba a decir, no, cuidado, hay que meterlos otra vez en el redil electoral? Vamos a acomodar las cosas para que la oposición vote. No, Chávez tenía vocación totalitaria y resulta que se cogió todo el Parlamento. De allí vienen todos nuestros males en el orden legislativo y en el orden, digamos, legal en general. Tenemos unas leyes, unos decretos leyes que nos asfixian y no han podido revertirlos. Y sin embargo, cuando la oposición en el 2015 ganó de manera abrumadora, no hizo nada con eso, dilapidó un capital político enorme, por lo que te estoy diciendo. Se engolosinaron con la posibilidad de que cualquiera o todos podían ser candidatos, cuando había que centrarse en lo sustantivo, resolver los problemas de la gente. Yo siempre acuño una frase cuando estoy en televisión o en radio, incluso en mi programa de televisión y radio en Venezuela, que lo hago desde aquí online, que dice lo siguiente: si la política no sirve para resolver los problemas de la gente, entonces la política no sirve, porque la política es la mediación entre el ciudadano y el Estado, ¿verdad que sí? Entonces, si la gente padece una crisis en el orden social y económico, ¿cómo es que los políticos no se pueden poner de acuerdo para resolver los problemas de la gente? Ese es el problema de la oposición. El gobierno hace lo que quiere y porque lo puede hacer, porque no tiene contención. La oposición perdió su capital político abandonando los escenarios que le eran naturales. Tenía muchas gobernaciones, tenía muchas alcaldías, todo eso se abandonó y todavía a estas alturas, después del fracaso de la última abstención en las elecciones parlamentarias, todavía hay quienes piensan, entre ellos Guaidó, de que no se debe asistir a las elecciones de gobernadores y alcaldes que están por celebrarse este año. ¿En qué cabeza cabe, hermano? ¿En qué cabeza cabe? Exactamente, como usted dice, la oposición fue abandonando los terrenos por su propia voluntad. Ahora bien, en esa diversidad, porque la oposición venezolana es muy diversa, hay muchos partidos que integran la llamada Mesa de Unidad,
hay tendencia de izquierda y tendencia de derecha. ¿Ha servido eso como unidad, como catalizador o más bien ha ayudado a la división interna de la oposición? La unidad siempre se da tras un propósito generalmente electoral, que es lo que tiene sentido. Tú te vas a unir con gente diversa, ¿para qué? Te une con una gente que tiene tanta diversidad de pensamiento precisamente para lograr un objetivo. Lo hicieron los chilenos en el tiempo del plebiscito contra Pinochet. Allá había izquierda, derecha, centro, ahí había de todo. Pero el propósito era derrotar a Pinochet y solo era posible tras la unidad con un propósito electoral. Lo hicieron los nicaragüenses con la señora Chamorro. Tras un propósito electoral se unió toda la oposición para derrotar al sandinismo en los 90. Lo hicieron los polacos en el caso de Lech Walesa y el sindicato Solidaridad para poder enfrentar los designios totalitarios de una dictadura sangrienta comunista como era la de Jaruzelski. Y con un propósito electoral derrotaron a los comunistas, que además se habían reservado el 65% del Parlamento por ley arbitraria que impusieron ellos. Y aún así, el sindicato Solidaridad ganó todos los puestos que restaban para evitar que el comunismo tuviera la mayoría en el Congreso. Y luego de eso fueron horadando el piso político del comunismo hasta que los derrotaron electoralmente. En el caso de Sudáfrica, Nelson Mandela, 27 años preso por defender los derechos políticos de los negros. Además, en una sociedad que estaba dividida tribalmente, los negros estaban divididos tribalmente y no había manera de que se entendieran. Y en ese reino de división, los blancos holandeses minoritarios gobernaban a su antojo y a sus anchas. Mandela entendió y de hecho acuñó una frase que es famosísima y muy interesante. Cuando estaban en esas disputas tribales los negros sudafricanos, Mandela llegó a decir: si nos sacamos los ojos unos a otros, en breve todos seremos ciegos. Y era lo correcto. Había entonces que revertir esa posición para convertirla en un movimiento unitario y poder derrotar a las minorías blancas, que en este caso eran los holandeses, que oprimían al pueblo sudafricano. Entonces, ¿Mandela era un genio? No, Mandela había sufrido muchísimo la persecución y Mandela comenzó, para decirlo en términos coloquiales, como un comecandela, es decir, un hombre que le gustaba la violencia al principio y pensaba que ese era el mecanismo para derrotar a los holandeses. No pudo, y entonces entendió que la unidad era clave para poder derrotar a los minoritarios blancos, que en ese caso eran los holandeses, repito, y darle sentido de unidad a Sudáfrica y luego producir un gobierno democrático que en el tiempo se ha venido pervirtiendo por distintas razones. Pero es que la democracia es compleja. Lo que hay que hacer es construirla todos los días. No es fácil. Mucho más fácil es ser dictador, pero también es mucho más cruel y violatorio de los derechos humanos universales. Le voy a citar algunos nombres y quisiera que me abordara sobre esa figura. Corina Machado, Capriles, Ramos Ayub y Leopoldo López. Bueno, todos están, digamos, dentro de los considerados como dirigentes de la oposición, pero no solamente no son los únicos, sino que de los cuatro que mencionaste, probablemente hay unos que tienen más responsabilidad en la debacle. Por ejemplo, la política que emprendió la oposición luego del 2014, con lo que se llamó la salida, o el Maduro vete ya, o el calle calle, o los muchachos con los escudos de cartón para enfrentar a las Fuerzas Armadas que tenían plomo trancado, era una absoluta estupidez. Pero los culpables de esa política hoy se hacen los locos y pretenden además seguir colonizando la jefatura de la política opositora. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido ahora es tratar de concitar la emoción de la gente para, con un sentido unitario de la oposición, encontrar puntos de convergencia, una política coherente que nos agrupe a todos, repito, y tras un propósito electoral, seguir acumulando fuerzas para derrotar al gobierno en algún momento. En las elecciones de alcaldes, en las elecciones de concejales, en las de diputados regionales, en las de los diputados nacionales, en las de gobernadores, en cuanta elección se pueda participar. Lo peor que se puede hacer es abandonar el escenario electoral, porque ahí tenemos el país dividido, inmerso en una pobreza extrema, casi que atroz, yo diría que atroz, casi como el peor país del mundo, a pesar de que el país dispone de grandes riquezas materiales que nos regaló la providencia. ¿Dónde está entonces la eficacia? ¿Dónde la eficiencia? ¿Dónde la productividad de un país que necesita avanzar, que necesita desarrollarse, que necesita progresar, que tiene los recursos, pero no tiene una clase política que la dirija o la oriente con los propósitos debidos?
Esas son las cosas en las que tenemos que pensar. Yo no tengo nada contra nadie en particular, pero tampoco puedo cerrar los ojos cuando la oposición comete tantos errores y favorece al gobierno. Por ese camino que estamos transitando, yo que soy de la oposición, te puedo decir que Maduro debe estar frotándose las manos en Miraflores, contentísimo con la atomización, con la división de la oposición, porque eso le permite a él reinar por muchos años más. Esa es la verdad. ¿Cuáles son las mediaciones que ahora mismo está enfrentando la oposición, o sea, desde afuera y desde adentro, que no ha logrado todavía esa unidad y que no ha logrado catapultar al chavismo en Venezuela? Bueno, parte de la desgracia que tiene la oposición es precisamente que los líderes, los que aparecen como líderes de la oposición, todos quieren llevar la voz cantante y nadie es capaz de ceder un ápice de su razón o de su visión de la verdad para que el otro pueda compaginar la suya y participar entre todos. Ese es parte del drama que estamos viviendo. Entonces, eso hay que corregirlo, eso hay que enmendarlo, eso hay que hacerlo avanzar y no es posible sin entendernos. O sea, si no somos capaces de entendernos para, tras un propósito electoral, ir derrotando, ir horadando consecutivamente al gobierno de Maduro, no lo vamos a derrotar, porque ellos tampoco son mochos, ellos también saben hacer política, ellos también tienen un propósito, que es mantenerse en el poder, punto. Entonces, lo nuestro tiene que ser, entonces, digamos, ser un poquito más humildes, entender que entre todos debemos hacer el esfuerzo y no que hay figuras iluminadas que son capaces de hacerlo todo por sí mismas. Eso no es verdad, eso no existe. Entonces hay que ser más humilde, más desprendido, más democrático, más tolerante, no discriminar a nadie en el mundo de la oposición y llamar, extender la mano para que todo aquel que está interesado en luchar a favor del país y contra los designios totalitarios del gobierno de Maduro que avanza hacia eso, poder derrotarlo en algún momento. Eso significa acumular fuerzas de manera progresiva, participar en las elecciones de alcaldes y llevar los mejores candidatos unitarios para derrotar al gobierno y ganar tantas alcaldías como sea posible. En el país se disputan 335 alcaldías. Entonces, si la oposición tuviera 150, 200 alcaldías, eso es poder real. Son 23 gobernaciones. Si la oposición tuviera 12 o 13 gobernaciones, eso es poder real. Eso significa que tienes una fuerza para presionar al gobierno. En Si el, los 2000, en el diputados, 2017 tenían, en el 2017 tenían como 12 gobernaciones. bueno, en el En el 2007, 17. cuando Chávez propuso la reforma de la Constitución que quería convertir el Estado democrático en un Estado comunista, lo derrotamos gracias a que la oposición estuvo unida en el 2007. Entonces, ¿cómo es que eso no es posible? Lo volvimos a derrotar en el 2015 con una paliza, le metimos 2/3 de la población electoral, con un sistema electoral que es absolutamente injusto porque es de la mayoría, pero ese fue el que ellos impusieron. Con ese sistema los derrotamos. Entonces, ¿cómo es posible que no lo derrotemos de nuevo? Ay, no, es que nos van a robar, el gobierno es tramposo. Sí, el gobierno es tramposo, pero si uno participa y tiene testigos en cada mesa y tiene las actas del proceso, ¿cómo te roban? Y si Vamos al además, sistema electoral venezolano. ¿cómo? Le quisiera hacer una pregunta acerca del sistema electoral Sí, ¿cómo no? venezolano. ¿Cómo no? ¿Cree usted que las últimas elecciones celebradas, tanto parlamentarias como de gobernación, fueron robadas? Las parlamentarias. No, ¿Sí? pero ¿cómo van a ser robadas si la oposición se abstuvo? El único robo fue un autorrobo que se hizo la oposición por no participar. Es el mismo sistema del 2015, donde nosotros sacamos 2/3 de la población electoral porque teníamos un movimiento unitario, coherencia y un sentido electoral. Todos detrás de una A misma, pesar, con el todos mismo detrás de un mismo, sistema a electoral. pesar de que era el mismo sistema, el mismo CNE, las mismas ilegalidades, la misma adversidad, el mismo ventajismo, pero estábamos unidos y logramos derrotar al gobierno. Cuando tú tienes a la población de manera mayoritaria de tu lado, no hay manera de que te roben. Y si te roban, por ejemplo, tienes la oportunidad de utilizar esa fuerza como presión popular interna e internacionalmente para demostrar que el gobierno es un nido de bandidos. Pero si tú no participas, sencillamente no existe. Punto. Esa es Ahora la bien, verdad. hemos visto que el gobierno de Maduro y o sea, todo el gobierno chavista ha tenido apoyo en algunos países latinoamericanos, pero la Claro. oposición ha sido un poco también olvidada, relegada. ¿A qué se debe esto?
el gobierno de Maduro tiene apoyos en países como Cuba, Nicaragua, Bolivia, en un tiempo Ecuador cuando gobernaba Correa y en Argentina cuando gobernaban los Kirchner. Después vino el gobierno de Macri, perdió ese apoyo. Ahora volvieron a ganar los Kirchner a través de Fernández y la señora Kirchner, que es vicepresidente, y volvieron a apoyar a Maduro. Tienen a Guyana, tienen a Trinidad. Claro que tienen el apoyo de varios países en América Latina. Son apoyos importantes. Pero más allá de eso, en el seno de la OEA, por ejemplo, se creó un grupo alterno, que es el Grupo de Lima, porque no hubo posibilidades de hacer un consenso a favor de Venezuela, porque todos los países del CARICOM que dependían de la energía petrolera de Venezuela votaron con Chávez y votaron con Maduro. Esa es la verdad. Y en el Grupo de Lima, entonces, algunos proponían una invasión a Venezuela y los demás lo rechazaron. O sea, no hubo nunca consenso. O sea, ese tema de las invasiones y las guerras a nadie le conviene. Nadie lo quiere. Hay solo algunos equivocados, en mi opinión, que quieren que eso ocurra. Pero pregunto yo, ¿cuánto dejaría, cuál sería el saldo de una guerra en materia de heridos, muertes, devastación física de las ciudades o del país y de la economía? ¿Hace falta eso? ¿O será mejor, digamos, concitar todo un movimiento de carácter democrático, popular, que participe en elecciones, que convenza a la gente que salga a buscar el voto? Porque todavía hay posibilidades de buscar el voto. Venezuela no es una dictadura como Cuba. Venezuela está gobernada por un tirano, es verdad, pero todavía tiene algunos rasgos democráticos. Se permite participar en las elecciones. Hay alguna prensa libre, poquita, pero hay algunos canales de televisión que funcionan en la cuerda floja. Se autocensuran o son censurados, pero están ahí al aire. Pues. Entonces, no es como Cuba, que hay un solo periódico, un solo canal de televisión, un solo gobierno, y lo que no pase por ahí no pasa. Entonces, hay que establecer diferencias. Cuba es una dictadura feroz. Venezuela quisiera el gobierno avanzar hacia allá para no tener contención y no tener que rendirle cuentas a nadie. Pero no es posible porque hay una sociedad que sigue pujando desde dentro y desde fuera. Por eso es que es tan importante la comunidad internacional, pero la comunidad internacional tiene que entender que el proceso, como ha dicho el enviado del presidente Biden, es a través de negociación y no a través de la fuerza. El señor Juan González, enviado del presidente Biden para los asuntos de América Latina, ha dicho con claridad que la oposición y el gobierno tienen que sentarse a negociar. ¿Y tienen que sentarse a negociar qué? Salidas electorales, salidas a la crisis. El año pasado, Maduro necesitaba con desesperación conseguir recursos internacionales en los organismos multilaterales porque estaba asfixiado económicamente y financieramente. Bueno, de acuerdo con la Constitución venezolana, cualquier solicitud de recursos internacionales ante los organismos multilaterales requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional. Este amigo tuyo que está aquí, entre otros venezolanos, propuso hacer una tregua en lo político para que el gobierno y la oposición desde la Asamblea Nacional solicitaran conjuntamente esos recursos, la aprobación de esos recursos internacionalmente, con el añadido de que para evitar suspicacia de uno y otro lado, los recursos fueran administrados por los propios organismos otorgantes de los créditos. ¿Para qué? Para resolver problemas de electrificación, de agua, de transporte superficial y subterráneo, de la salud, porque los hospitales están en el piso, del empleo de la gente y de los servicios básicos, telefonía, en fin, entre otras cosas que todas están colapsadas. Bueno, no hubo manera de que se pusieran de acuerdo, porque el gobierno es corrupto y la oposición no ayuda. Si seguimos en esa diatriba, si seguimos en esa pelea, en el medio que queda, la gente común, la gente de a pie, padeciendo los rigores de la crisis y prolongando su agonía. Hay gente, yo soy profesor universitario de la universidad más importante de Venezuela, que es la Universidad Central de Venezuela. Doy clases en pregrado y posgrado en Derecho y Ciencias Políticas. Los profesores universitarios, para que no sé si te vas a reír o vas a llorar o te lo vas a guardar en el cerebro como un insulto, los profesores universitarios de más alto rango tienen un sueldo aproximado de $10 mensuales, 7, 8, $5 mensuales. ¿Tú crees que un profesor universitario que se ha dedicado la vida a estudiar, investigar, a dar clases, tiene la obligación de vivir así? En un país rico como Venezuela, desde el punto de vista material, ni un profesor ni nadie. Entonces existe en medio de todo eso que la gente anda con un cuchillo entre los dientes buscando a quién le arranca los dólares que necesita para vivir ese día.
Es una sociedad canibalizada y el gobierno lo sabe y el gobierno se aprovecha de eso. Mira, a mí me da mucha pena, mucha vergüenza tener que admitir este tipo de cosas, pero que son cotidianas y la gente tiene acceso a ellas a través de las redes. Con acceder a cualquier red social, tú vas a descubrir lo que pasa en Venezuela. Tú ves a un conjunto de venezolanos conviviendo entre promontorios de basura en cualquier esquina con los perros y demás alimañas. ¿Eso tiene sentido? No, por el amor de Dios. Venezuela tiene las condiciones materiales, los recursos materiales regalados por la providencia, que son precisamente aprovechables para el conjunto de los venezolanos, para su desarrollo, para su progreso, para avanzar. Y nada de eso se está utilizando, sino al servicio de grupitos que usufructúan los bienes de la nación, destruyen el ambiente, pero se han hecho supermillonarios, unos tipos que hasta ayer, bueno, no se les conocía ni siquiera trabajo real. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de dónde salen estas fortunas? ¿De dónde salen este montón de súper ricos que antes eran unos pobres? Eso no se entiende. ¿Y cómo es que una sociedad que era bastante estable en lo político, en lo social y en lo económico, tenía acceso incluso a la educación gratuita? Y todo eso se acabó, todo eso se destruyó. Hoy no existen el sistema de salud, no hay hospitales en Venezuela, las mujeres paren, las mujeres dan a luz en el piso de cualquier hospital desvencijado. ¿Cómo es que un joven sale a la calle con un teléfono celular y algún ampón lo mata para robarle el teléfono? Señor Ibarra, finalmente, ¿la solución de Venezuela usted lo ve en un diálogo o en la participación de la oposición en las elecciones? Es que las dos cosas van de la mano. Si en Venezuela no hay diálogo para negociar las condiciones que te permitan participar y además tampoco tienes ganas de participar, jamás vas a salir del atolladero. Es una mixtura de cosas. Hay que dialogar, primero hay que dialogar entre la oposición para ponernos de acuerdo. Y segundo, hay que negociar con el gobierno, con la ayuda de la comunidad internacional, para lograr una fórmula en la que todos podamos participar. Bueno, que nunca será perfecta, pero hay que luchar a pesar de la adversidad. Y por supuesto, hay que participar electoralmente para ir acumulando fuerzas que nos permitan derrotar en algún momento al gobierno de manera definitiva. No se puede renunciar a ningún espacio siempre que haya posibilidades de participar. Lo otro es convertirnos en Cuba o en Nicaragua o en no sé qué, o cualquier otro, o en Irán, una cosa de esas totalmente contrarias al derecho. La sociedad iraní es una sociedad teocrática gobernada por unos ayatolas que además controlan la religión y la política. ¿Qué es eso? Eso no puede seguir siendo así. Eso hay que darle división. O sea, la política es la política y la religión es la religión. No pueden estar mezcladas una y otra. Bueno, eso no es lo que aspiramos nosotros. Nosotros aspiramos a vivir en una sociedad democrática como la que ya tuvimos desde 1958 hasta 1998. Una república civil, gobernada por civiles, donde los militares estaban en sus cuarteles, no como hoy gobernando. Hoy los militares controlan un montón de negocios buenos y malos, porque están muchos de ellos involucrados incluso en tráfico de drogas. Entonces, eso es un país que hoy, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista politológico, está perfectamente considerado como un Estado fallido. Un Estado que cede parte de su territorio a la delincuencia, que es sino un Estado fallido. Eso no puede continuar. Eso hay que frenarlo. Y frenarlo solo es posible mediante el diálogo y la participación electoral. Con el invento de guerras que se hacen algunos líderes de la oposición, como esa del 30 de abril o la operación Gedeón, es una ridiculez que solo conduce a la frustración de la población, a que haya un montón de muertos, heridos y presos, y otra vez la oposición, otra vez la sociedad prolongando su agonía en medio de una pobreza que es casi africana. Con un país rico. Con un país rico, eso no tiene ningún sentido. Déjame hacer una Así mismo pregunta, es. una preguntita también ya para finalizar, o bueno, si después Heider tiene algo que me viene con toda esta exposición que usted tiene. ¿Cuán común es esta posición de la cual usted habla sobre el tema del diálogo? ¿Cuán común es en la oposición venezolana? ¿Qué cosa?
la propuesta de diálogo y esta propuesta de unificarse a través del diálogo, ¿no? Definitivamente. ¿Cuán común es en la oposición venezolana? Porque Bueno, definitivamente... es que yo creo que en la oposición seguimos divididos. Hay quienes pensamos que solo sobre la base del diálogo y la conversación es posible un entendimiento, y hay quienes dicen que no hay nada que negociar con un gobierno que está lleno de delincuentes. Bueno, si a ti vamos a hacer un símil. Si a ti te secuestran un hijo, ¿tú vas a negociar con los secuestradores o no? Claro que sí. Tú dices, bueno, un momentico, mi hijo, coño, no me le hagan daño. Bueno, que intervenga la policía, ¿cómo no? Pero coño, por favor, no me le haga daño a mi hijo. Es lo que diría un padre cualquiera, ¿no es así? Del mismo modo, tú puedes decir que ellos son unos delincuentes todos. También la generalización es anticientífica. Habrá un montón de delincuentes, como no, pero no puedes decir que todos, como tampoco puedes decir que todos en la oposición, todos somos chéveres, todos somos buenos. No, eso no es verdad. En las sociedades, que son todas complejas, hay gente buena y gente mala. Entonces, se trata es de buscar los puntos de encuentro que nos permitan avanzar hacia una solución concertada. Sin concertación, sin acuerdos, sin diálogo, sin negociación, no es posible. Yo decía hoy, y lo repito, de cómo es posible que unos tipos estaban en guerra, como en Vietnam, se pudieron poner de acuerdo para terminar con la guerra en una mesa política en París. En París, no estaban en Managua, ni estaban en Caracas, ni estaban en Buenos Aires, estaban en París. ¿Ah? Y tomaban buen vino y comían buena comida y se fumaban unos puros sabrosones. Entonces, no era que estaban echando pico y pala, ¿no? Claro. La política es otra cosa. Entonces, se trata de eso, de ponernos de acuerdo tras un propósito nacional que tenga sentido unitario para los venezolanos y que, por supuesto, esté mediado por un proceso electoral en el que participemos todos, donde las condiciones con un gobierno con vocación totalitaria no va a ofrecer, repito, condiciones perfectas. Muy bien, pero tenemos que participar. Si ya participamos en una oportunidad en condiciones adversas y les metimos una paliza, ¿por qué no podemos volver a hacerlo? Yo recuerdo una vez un partido, yo soy fanático de los deportes, ¿no? Había una vez un partido entre Argentina y Colombia de fútbol. Entonces le preguntaron a Maradona, que bueno, era una superfigura. Maradona, ¿y qué piensas tú de este partido con Colombia? Es que vos sos loco, esos son un poco negritos persiguiendo un balón. El juego era en Buenos Aires. Colombia le metió 5-0 a Argentina. Ah, pero quiere decir entonces que sí es posible. El balón es redondo y hay 11 jugadores en cada lado de la cancha. Entonces, no creas tú que porque Maradona era una superfigura, lo era para siempre o lo era todo el tiempo. Se demostró que era un buen jugador de fútbol y un pésimo ciudadano. Pero bueno, esas son otras cosas. Digamos que no todo el mundo es tan extraordinario todo el tiempo. Entonces, las situaciones varían. Entonces, bueno, Maduro hoy luce como un tipo poderoso, pero si entre todos presionamos para derrotarlo, yo creo que lo podemos lograr. Depende de que hagamos lo correcto. Lo incorrecto es pretender que uno de la oposición es el que se la sabe todas y los demás tenemos que acatarlo. No, eso no existe. Eso no existe. Eso no existe ni siquiera con Maduro, ni siquiera con Chávez, que pretendían un pensamiento único. Por Dios, donde todo el mundo piense con un pensamiento único, hay alguien que piensa por encima de todos ellos para controlarlo. Así de simple. Eso es totalitarismo. Bueno, yo no quiero vivir en una sociedad totalitaria. Yo quiero vivir en una sociedad compleja, como no, pero democrática, donde haya una opinión fluida, libre, donde a lo mejor no estamos de acuerdo siempre, pero podemos conversar para entendernos en un propósito. ¿Por qué existe el derecho? Porque hay dos personas que no logran entenderse en un mismo fin y hay un árbitro en el medio, un juez que dice, no, mira, la cosa es así, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Ganó usted, perdió usted. Punto. Y para evitar llegar a los tribunales, podemos hacer una negociación en la que los dos hagamos mutuas y recíprocas concesiones para que tú no ganes todo ni yo pierda todo. Eso es una negociación. Cuando tú le dices, cuando tu hijo te dice, mira papi, voy a una fiesta y regreso a las 6 de la mañana. Es como un momentico, ¿cómo que a las 6 de la mañana? No puede ser a las 2:30 de la noche con los peligros que hay en la calle. Bueno, papi, vamos a llegar a un acuerdo. Llego a la 1:30, pues. O tú me buscas. Ah, eso es una negociación. Cuando tu novia te dice, nos casamos el 24 de diciembre, como el tico, pues ese es el día de Navidad. Ah, bueno, ¿qué? Vamos a negociar, nos casamos el 18. Estás negociando. Cuando te vas a divorciar, tu mujer te dice, yo me quedo con todo. Bueno, tico, no te vas a quedar con todo. La casa la compramos los dos, los muebles los compramos los dos, los carros los compramos los dos. Vamos a hacer una cosa mitad y mitad y, bueno, y así nadie queda perjudicado. Esa es una negociación. Igualito ocurre con la política. No, que yo quiero todos los diputados. No los puedes tener todos. Vamos a unas elecciones y que la gente decida.
Si la gente decida que tú tienes mayoría, tú ganaste, pero si la gente vota en tu contra, perdiste. Y en la política democrática se gana y se pierde. Lo que no puedes hacer es que cuando pierdes, entonces quieres arrebatar y acabar con todo. No, eso no puede ser. Eso es inaceptable. Perfecto. Bueno, para cerrar, no sé si Carlos tiene alguna pregunta, ¿no? No, ya está, realmente ha sido... Ya se acabó tan rápido. No, ya y le iba a hacer la última pregunta. ¿Guarda alguna esperanza para rescatar a Venezuela del desastre que está? O sea, ¿se podrá salvar Venezuela? Claro, siempre hay esperanza y yo todos los días lucho para que esa esperanza crezca. Yo creo en el diálogo, creo en la negociación, creo en que hay que volver a concitar la emoción de la gente sobre una propuesta atractiva, moderna, que englobe a todos los factores de la sociedad venezolana que desean desarrollo, progreso, paz, tranquilidad y vivir en una sociedad democrática. Esa es mi tarea de todos los días y a eso me dedico, escribiendo, haciendo radio, haciendo televisión. Lamentablemente, hoy no puedo dar clases en la universidad porque estoy en el exilio. Pero bueno, esa es parte de la vida. Pero sigo luchando. Muchísimas gracias, Ibarra. Muchísimas gracias. Agradecido yo con ustedes por la conversación tan amable.